Hoy quiero invitarte a sumergirnos juntos en una historia increíblemente poderosa de la Biblia, una que nos desafía, nos conmueve y nos enseña profundas lecciones sobre la fe, la perseverancia y la justicia de Dios. Se trata del libro de Job, uno de los relatos más antiguos y ricos en sabiduría de las Escrituras. Puede que alguna vez te hayas preguntado por qué las personas buenas sufren o por qué, a veces, parece que las cosas van mal cuando estamos tratando de hacer lo correcto. Estas son preguntas universales que todos enfrentamos en algún momento, y es aquí donde la historia de Job entra en juego. Job era un hombre justo, íntegro y fiel a Dios, pero a pesar de su rectitud, sufrió grandes pruebas. Su historia nos lleva a reflexionar sobre el sufrimiento, la justicia divina y cómo, a veces, las razones detrás de nuestras dificultades no son fáciles de entender desde nuestra perspectiva humana. A lo largo de este video, vamos a explorar juntos lo que le sucedió a Job y las poderosas lecciones que su vida nos ofrece. Si te has sentido alguna vez confundido, abrumado por los problemas, o simplemente te has preguntado por qué Dios permite que las dificultades lleguen a nuestra vida, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Esta historia te dará nuevas perspectivas y una mayor comprensión del plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, incluso cuando no lo entendemos por completo. Hoy, más que nunca, es importante recordar que no estamos solos en nuestras luchas. El sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero la fe y la confianza en Dios nos permiten atravesarlo con esperanza y fortaleza. Si alguna vez te has sentido como si el mundo se viniera abajo, si has pasado por momentos en los que pareciera que todo está en tu contra, este es el video que necesitas ver. Veremos cómo Job, a pesar de las pruebas más duras, mantuvo su fe en Dios, y al final, fue testigo del poder restaurador de su amor. Pero no se trata solo de Job, sino también de nosotros. Porque al igual que Job, todos pasamos por momentos difíciles, por temporadas en las que nos cuesta ver la luz al final del túnel. Este video es una invitación a reflexionar sobre cómo enfrentamos esos momentos y, sobre todo, a recordar que Dios no se olvida de nosotros, ni nos abandona, incluso en nuestras horas más oscuras. Antes de comenzar con la historia, quiero agradecerte por estar aquí. Este es un espacio donde buscamos crecer juntos en la fe, aprender más sobre Dios y compartir el mensaje de esperanza que Él nos ofrece. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido, y si ya eres parte de esta familia, gracias por regresar. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, porque queremos seguir compartiendo contigo más contenido que te fortalezca en tu caminar con Dios. Así que, sin más preámbulos, te invito a que te sientes, te relajes y te prepares para sumergirte en la historia de Job, una historia que te recordará que, aunque no entendamos lo que nos sucede, Dios tiene el control y su plan es siempre perfecto. Al final del video, te haré una invitación especial, porque sé que hay muchas personas que también necesitan escuchar este mensaje, y tú puedes ser el canal para que llegue a ellos. Vamos a comenzar. Estoy seguro de que, al terminar, verás esta historia con una nueva perspectiva, y lo más importante, te sentirás más fortalecido en tu fe. Empecemos el viaje a través del libro de Job. Capítulos 1 a 2. Las pruebas de Job comienzan. El libro de Job comienza introduciéndonos a Job, un hombre que vivía en la tierra de Uz. Job era conocido por ser justo, íntegro y devoto a Dios. Era un hombre bendecido, con una gran familia, muchas riquezas y una vida llena de bienestar. Tenía 7 hijos y 3 hijas, además de una inmensa cantidad de ganado y siervos. Job era respetado y temido por su bondad y por apartarse del mal. Regularmente ofrecía sacrificios por sus hijos, temiendo que hubieran pecado en sus corazones contra Dios. Este era el nivel de su devoción. Sin embargo, la historia rápidamente toma un giro cuando se nos introduce a una escena en el cielo. Dios está rodeado por sus ángeles, y entre ellos aparece Satanás. Dios menciona a Job y su fidelidad como un ejemplo de rectitud en la tierra. Satanás, desafiante, cuestiona las intenciones de Job. Sugiere que la única razón por la que Job es tan fiel es porque ha sido bendecido con riquezas, salud y protección. Satanás insinúa que, si se le quitara todo lo que tiene, Job severamente maldeciría a Dios. Dios, confiando en la lealtad y fe de Job, permite a Satanás ponerlo a prueba, pero con una condición: no tocar su vida. Aquí es donde comienza el terrible sufrimiento de Job. En un solo día, llega una serie de calamidades devastadoras. Mientras uno de sus siervos le informa que los sabeos atacaron y robaron sus bueyes y asnos, otro llega con la noticia de que el fuego cayó del cielo y quemó a sus ovejas y pastores.
Otro mensajero llega para decir que los caldeos saquearon sus camellos. Finalmente, llega el golpe más duro. Un fuerte viento derrumbó la casa donde estaban reunidos todos sus hijos, y todos murieron al instante. En un solo día, Job pierde todas sus riquezas y, lo más doloroso, a sus hijos. A pesar de estas tragedias inimaginables, la reacción de Job es de profunda fe. Se rasga la ropa, una señal de dolor, y se postra en el suelo para adorar a Dios, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. Job no pecó ni culpó a Dios por estas calamidades. Pero las pruebas no terminan ahí. En el capítulo 2, Satanás vuelve ante Dios, afirmando que la prueba no fue suficiente. Satanás sugiere que si Job experimentara sufrimiento físico, severamente maldeciría a Dios. Dios, una vez más, permite que Satanás toque a Job, pero con una condición: no le quitará la vida. Satanás entonces aflige a Job con llagas dolorosas que cubren su cuerpo de la cabeza a los pies. Job, sumido en el sufrimiento, se sienta en las cenizas y se raspa con un pedazo de cerámica para aliviar su dolor. En medio de este dolor insoportable, incluso la esposa de Job le sugiere que maldiga a Dios y muera. Pero Job responde con sabiduría: recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Job 2:10. A pesar de la intensidad de su sufrimiento, Job sigue sin pecar ni maldecir a Dios. Su fe permanece firme, aunque su dolor es extremo. En estos primeros 2 capítulos del libro de Job, vemos cómo un hombre justo es sometido a una serie de pruebas casi incomprensibles. Job pierde todo lo que tenía: su riqueza, su familia y su salud. Sin embargo, lo que hace que la historia de Job sea tan poderosa es su reacción. A pesar de su profundo dolor y sufrimiento, Job se niega a maldecir a Dios. Nos muestra un nivel de fe que desafía las expectativas humanas, una fe que confía en Dios incluso cuando todo parece perdido. Este es solo el comienzo del viaje de Job, un viaje que no solo pondrá a prueba su resistencia, sino también su comprensión de Dios y su justicia. El debate entre Job y sus amigos, capítulos 3 versículo 31. Después de que Job sufre la pérdida de su familia, su riqueza y su salud, 3 amigos vienen a visitarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Estos 3 hombres, al principio, muestran empatía y compasión. Se sientan en silencio con Job durante 7 días, compartiendo su dolor sin decir una palabra, porque vieron que su sufrimiento era muy grande. Sin embargo, después de ese periodo de silencio, empieza uno de los debates más largos y complejos del libro de Job. Capítulo 3. Job rompe el silencio. Job finalmente rompe el silencio y lamenta profundamente su situación. En su dolor, maldice el día en que nació y expresa un deseo de no haber visto la luz del día. No maldice a Dios directamente, pero sí cuestiona por qué la vida ha sido tan dura con él. Job pregunta, básicamente, ¿por qué sigue vivo si su vida ha sido tan llena de sufrimiento? Sus palabras son desesperadas y cargadas de tristeza. Capítulos 4 versículo 5, Elifaz habla. Elifaz, el primero de sus amigos en hablar, ofrece una explicación teológica basada en su experiencia personal. Elifaz sugiere que el sufrimiento no ocurre sin razón y que las dificultades que enfrenta Job deben ser el resultado de algún pecado oculto en su vida. Según Elifaz, Dios es justo, por lo que no castigaría sin motivo. Aunque su tono es relativamente suave al principio, su mensaje es claro: Job debe haber hecho algo malo para merecer este castigo. También anima a Job a aceptar el sufrimiento como una disciplina que proviene de Dios y que si Job se arrepiente, será restaurado. Capítulo 6 versículo 7, respuesta de Job. Job responde con un tono de dolor y frustración. Insiste en que su sufrimiento es inmerecido, y que su dolor es demasiado grande para ser simplemente una consecuencia de algo que haya hecho. Job expresa su deseo de que Dios le quite la vida, para poner fin a su agonía. Su queja no es tanto contra sus amigos, sino contra el silencio de Dios. Job quiere saber por qué está sufriendo, pero no encuentra respuesta. Capítulos 8, Bildad habla. El siguiente en hablar es Bildad. Él es más directo y menos compasivo que Elifaz. Según Bildad, Dios es justo y no pervierte el derecho. Insinúa que los hijos de Job murieron porque pecaron y sugiere que si Job fuera verdaderamente justo, Dios lo habría restaurado. Bildad habla de manera más fría, diciendo que si Job busca a Dios y se arrepiente, su sufrimiento terminará. Capítulos 9 versículo 10, respuesta de Job.
Job responde diciendo que él ya sabe que Dios es justo y poderoso, pero insiste en que no entiende por qué está sufriendo. Job admite que ningún ser humano puede ser justo ante Dios y que aunque intentara defenderse, no podría. En su dolor, Job expresa su deseo de poder llevar su caso directamente ante Dios para obtener una explicación. Se siente confundido por la aparente indiferencia de Dios hacia su sufrimiento. Capítulos 11. Zofar habla. Zofar es el más severo de los tres amigos. En su discurso, Zofar acusa a Job de ser arrogante por insistir en su inocencia. Según Zofar, el sufrimiento de Job es menos de lo que realmente merece, y le insta a arrepentirse de sus pecados para que Dios lo perdone y lo restaure. Zofar no muestra compasión, en lugar de eso, es duro y tajante en su juicio hacia Job. Capítulos 12 versículo 14, respuesta de Job. Job continúa defendiendo su inocencia. Expresa su frustración no solo con sus amigos, sino también con Dios, preguntando por qué el mal parece prosperar mientras los justos sufren. Job no comprende cómo es posible que Dios permita que personas justas, como él mismo, sufran mientras los malvados parecen escapar del juicio. Sin embargo, a pesar de sus preguntas, Job no maldice a Dios. En lugar de eso, sigue buscando respuestas. Capítulos 15 versículo 31, los debates continúan. A lo largo de estos capítulos, el diálogo entre Job y sus amigos continúa. Los tres amigos repiten el mismo argumento central: Job debe haber pecado de alguna manera para merecer su sufrimiento, y si se arrepiente, Dios lo restaurará. Cada uno de los amigos reitera que el sufrimiento es el resultado del pecado, y que Job debe aceptar esto. Sin embargo, Job sigue rechazando esta explicación. Él sigue insistiendo en su inocencia y en que su sufrimiento no tiene sentido desde una perspectiva humana. Job se enfrenta a la aparente injusticia de su situación, pero también sigue manteniendo su deseo de confrontar a Dios directamente para entender por qué está pasando por todo esto. Durante este intercambio, Job empieza a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana y la naturaleza de la justicia divina. Se siente atrapado entre su deseo de obtener respuestas y su fe en que Dios es justo, aunque no lo entienda. Finalmente, al llegar al capítulo 31, Job concluye su discurso con un último desafío a Dios. Afirma con firmeza su integridad, repasa sus actos de justicia, y dice que está dispuesto a aceptar cualquier castigo si ha pecado, pero insiste en que no ha hecho nada malo que justifique su sufrimiento. Job termina diciendo que está listo para escuchar a Dios y espera que Él le dé una explicación. Conclusión de los capítulos 3 versículo 31. Estos capítulos del libro de Job representan el largo y doloroso proceso de Job buscando entender su sufrimiento. Aunque sus amigos intentan ayudarlo con explicaciones basadas en su propia teología, no logran consolarlo ni ofrecerle respuestas satisfactorias. Job, por su parte, sigue cuestionando y buscando respuestas, pero nunca abandona su fe en Dios. El discurso de Eliú, capítulos 32 a 37. Después del largo debate entre Job y sus tres amigos, aparece un nuevo personaje en el relato, Eliú. A diferencia de los otros amigos de Job, Eliú es joven y había permanecido en silencio durante todo el intercambio porque respetaba la edad y la experiencia de los otros hombres. Sin embargo, cuando ve que el debate no ha llegado a ninguna conclusión y que ni Job ni sus amigos han encontrado una respuesta justa, Eliú se llena de enojo. En su discurso, que se extiende desde el capítulo 32 hasta el 37, Eliú ofrece una perspectiva diferente sobre el sufrimiento de Job. Eliú empieza su discurso explicando por qué ha estado en silencio hasta ahora. Dice que se había contenido por respeto a los mayores, creyendo que la sabiduría debería venir con la edad. Sin embargo, tras escuchar todo el debate, Eliú está decepcionado. Siente que los amigos de Job no han podido refutar los argumentos de Job ni darle una explicación válida para su sufrimiento. Además, está molesto con Job, porque cree que Job ha pasado de defender su inocencia a justificar su justicia por encima de la de Dios. Eliú habla directamente a Job. Eliú dirige sus palabras a Job, y comienza asegurándole que no está ahí para condenarlo, sino para ofrecer una perspectiva más equilibrada. Eliú reprende a Job por quejarse de que Dios no le ha respondido, y le asegura que Dios sí habla, pero de diferentes maneras, a veces a través de sueños, visiones o incluso el sufrimiento. Eliú plantea la idea de que el sufrimiento puede ser una forma de advertencia o corrección, una manera en que Dios aleja a las personas del mal o las lleva a reflexionar sobre sus vidas. Eliú sugiere que, en lugar de ver el sufrimiento como un castigo, Job debería considerarlo como una oportunidad para acercarse más a Dios y aprender algo importante sobre su propia vida.
Eliú presenta una visión en la que Dios utiliza el sufrimiento no como una retribución por el pecado, sino como una herramienta de enseñanza, un medio para redirigir el camino del hombre hacia la verdad y la justicia. Capítulo 34. La justicia de Dios. En este capítulo, Eliú se enfoca en defender la justicia de Dios. Argumenta que Dios es justo y que no comete errores al gobernar el mundo. Eliú critica a Job por sugerir que Dios le está tratando injustamente. Eliú afirma que, dado que Dios es soberano, Él no actúa con injusticia hacia nadie. Además, Eliú subraya que Dios no necesita dar explicaciones a los hombres sobre sus acciones, porque su sabiduría está más allá de la comprensión humana. Eliú sostiene que el pecado y la injusticia del hombre no afectan a Dios, pero que la justicia y la rectitud sí importan para el bienestar del propio hombre. Para Eliú, el sufrimiento de Job no es una señal de que Dios sea injusto, sino una indicación de que Job debe revisar su actitud ante Dios. Eliú habla sobre la soberanía de Dios. Eliú continúa su discurso recordando a Job que la grandeza de Dios está por encima de los problemas humanos. Explica que la rectitud de Job no cambia quién es Dios, ni su sufrimiento debilita el poder de Dios. Eliú plantea que Job ha caído en la trampa de concentrarse demasiado en sí mismo y en su propio sufrimiento, olvidando la inmensidad de Dios. Aquí, Eliú enfatiza que Dios es tan grande y trascendente que no necesita rendir cuentas a los hombres. Sugiere que, aunque los humanos puedan sentir que sus oraciones no son escuchadas, eso no significa que Dios esté lejos o que sea indiferente. Para Eliú, el hecho de que Dios no responda inmediatamente no significa que sea injusto, más bien, es una indicación de que su tiempo y sus maneras son diferentes a los de los hombres. Capítulos 36 a 37, Eliú elogia la sabiduría y el poder de Dios. En los últimos capítulos de su discurso, Eliú elogia el poder y la sabiduría de Dios. Destaca cómo Dios controla el mundo natural y utiliza elementos como el clima para mostrar su majestad y sabiduría. Eliú señala que Dios es infinitamente sabio y que el hombre no puede comprender completamente sus caminos. Para ilustrar esto, Eliú usa ejemplos de la creación, como el ciclo de las lluvias, los rayos y el viento, sugiriendo que la forma en que Dios gobierna el mundo natural es un reflejo de su control total sobre el universo. Eliú exhorta a Job a considerar la grandeza de Dios, que está por encima de cualquier sufrimiento humano. Al observar las maravillas de la creación, Eliú invita a Job a reconocer que Dios está obrando en todos los aspectos de la vida, incluso en medio del dolor. A diferencia de los otros amigos de Job, Eliú no afirma que Job haya cometido un pecado específico que merezca el castigo que está recibiendo. En lugar de eso, Eliú sugiere que el sufrimiento puede ser una forma de enseñanza o corrección, y que Job necesita aceptar que Dios tiene motivos justos para permitir su sufrimiento, aunque Job no pueda comprenderlos en ese momento. Eliú insiste en que Dios es justo, sabio y soberano, y que no está obligado a dar explicaciones a los humanos. Su discurso es una invitación a confiar en el proceso de Dios, reconociendo que su poder y sabiduría están más allá de nuestra comprensión. Al final de su discurso, Eliú nos deja con una visión más amplia del sufrimiento. En lugar de verlo como una señal de condena, sugiere que Dios puede estar utilizando ese dolor para purificar y moldear nuestras vidas. Aunque Job sigue sin obtener una respuesta directa a sus preguntas, el discurso de Eliú prepara el camino para que Dios mismo hable. Dios responde a Job, capítulos 38 a 41. Después de los largos discursos de Job y sus amigos, llega el momento más esperado del libro. Dios responde a Job. A lo largo de toda su prueba, Job había deseado poder llevar su caso directamente ante Dios, buscando una explicación para su sufrimiento. Sin embargo, la respuesta que Dios le da es muy diferente de lo que Job esperaba. En lugar de ofrecer explicaciones detalladas o justificaciones específicas, Dios responde con una serie de preguntas que revelan la inmensidad de su poder, sabiduría y soberanía. Dios habla desde el torbellino. La respuesta de Dios comienza de manera impresionante. Él habla a Job desde un torbellino, un símbolo de poder y majestad. Desde el primer momento, es evidente que Job está en presencia del Todopoderoso, y lo que sigue es una serie de preguntas que llevan a Job a reflexionar sobre su lugar en el universo. Dios comienza preguntándole a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38, 4. Esta pregunta pone en claro que Job, como ser humano, no tiene el conocimiento ni la capacidad de comprender la obra completa de la creación. Dios sigue interrogando a Job sobre las profundidades del mar, el origen de la luz y las estrellas, el ciclo de las estaciones y el control sobre las fuerzas naturales como la nieve, la lluvia, el trueno y el relámpago.
El propósito de estas preguntas es mostrarle a Job que hay misterios en el universo que están más allá del entendimiento humano, y que el hombre no tiene la capacidad de juzgar a Dios o entender plenamente sus caminos. A través de estas preguntas, Dios está recordando a Job que su conocimiento es limitado, y que no puede pretender saber más que el Creador del universo. Los animales y la sabiduría de Dios. Dios continúa en el capítulo 39, describiendo su control sobre el mundo animal. Le pregunta a Job si conoce los misterios de la naturaleza, como el ciclo de vida de las cabras monteses, el comportamiento del ciervo, el vuelo del halcón y la fuerza del caballo de guerra. Cada uno de estos animales representa un aspecto diferente de la creación que está completamente fuera del control o comprensión de los seres humanos. Dios subraya que Él, como el Creador, gobierna todo lo que existe, desde las estrellas en el cielo hasta las criaturas más salvajes en la tierra. Job, por el contrario, es solo un espectador limitado de este vasto e incomprensible mundo. Dios le recuerda que no tiene autoridad ni control sobre estas cosas, y mucho menos puede comprender el propósito detrás de todo lo que sucede en la vida. La respuesta de Job y Dios retoma la palabra. Después de la primera serie de preguntas, Dios le da la oportunidad a Job de responder. En un momento de profunda humildad, Job reconoce la grandeza de Dios y admite que no tiene respuestas. Job dice, «He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Job 40:4. Job se da cuenta de que su conocimiento es insignificante en comparación con el poder y la sabiduría de Dios. Pero Dios no ha terminado. Él vuelve a interrogar a Job, esta vez cuestionando su capacidad para gobernar el mundo. Dios le pregunta a Job si puede juzgar a los malvados, si puede someter a los poderosos o si tiene el poder de controlar el orgullo y la injusticia. Estas preguntas resaltan el hecho de que solo Dios tiene la capacidad de juzgar el bien y el mal en el mundo de una manera justa y perfecta. Ningún ser humano, ni siquiera Job, tiene el conocimiento o el poder para hacer lo que solo Dios puede hacer. Behemoth y Leviatán. En los capítulos 40 y 41, Dios describe dos criaturas gigantescas, Behemoth y Leviatán. Estas criaturas representan el poder y la fuerza incontrolable de la creación de Dios. Behemoth, descrito como una criatura gigante y poderosa, vive en los ríos y es inmune a cualquier intento humano de dominarlo. Leviatán, una criatura marina descrita como feroz e indomable, es aún más aterradora. Dios le pregunta a Job si puede atrapar a Leviatán o controlarlo, y la respuesta, por supuesto, es no. Estas criaturas simbolizan las fuerzas incontrolables del mal y el caos en el mundo, fuerzas que los seres humanos no pueden controlar ni comprender plenamente. Al describir a Behemoth y Leviatán, Dios le está mostrando a Job que hay aspectos de la creación que son simplemente demasiado grandes y poderosos para que el hombre los controle o los entienda. Solo Dios tiene el poder de dominar esas fuerzas. A través de este impresionante discurso, Dios no responde directamente a las preguntas de Job sobre el porqué de su sufrimiento. En lugar de eso, le recuerda que su poder y sabiduría están más allá de lo que Job o cualquier ser humano pueden entender. Job, como todos nosotros, es limitado en su capacidad para comprender el plan divino. Aunque la vida puede estar llena de misterios y dificultades, Dios siempre tiene el control. Al final de este discurso, Job ya no necesita una explicación detallada. Lo que ha experimentado es una revelación de la inmensidad y majestad de Dios. Él se da cuenta de que no puede juzgar a Dios con sus propias limitaciones, y su fe en Dios se renueva profundamente. Dios, a través de estas preguntas, le ha mostrado a Job que, aunque no siempre entendemos las razones detrás de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Él tiene el control y que su plan es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La restauración de Job. El capítulo 42 es el cierre del libro de Job y nos muestra uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia, la restauración de Job. Después de los largos discursos de Job, sus amigos, Eliú y finalmente Dios, llega el momento de la reconciliación y el reconocimiento de que Dios siempre tiene el control y obra de manera perfecta. La respuesta humilde de Job. Job comienza este capítulo respondiendo a Dios con profunda humildad y reconocimiento de su propia limitación. Job reconoce que, aunque había cuestionado la justicia y el plan de Dios, ahora entiende que el poder y la sabiduría de Dios son mucho más grandes de lo que puede comprender. Job dice, «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Job 42:2. Job admite que había hablado sin entender, haciendo preguntas sobre cosas que estaban fuera de su alcance. Dice que antes había oído hablar de Dios,
pero ahora sus ojos lo han visto, refiriéndose a su nueva comprensión de la majestad y soberanía de Dios. En este momento de completa sumisión, Job se arrepiente de haber cuestionado a Dios, diciendo, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42 versículo 6. Este arrepentimiento no es por haber cometido pecados específicos que causaran su sufrimiento, sino por haber cuestionado el plan y la justicia de Dios en medio de su dolor. Job reconoce que no puede comprender el propósito total de Dios, pero confía en que todo lo que hace es justo y sabio. La reprimenda de Dios a los amigos de Job. Después de que Job se arrepiente, Dios dirige su atención a los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Dios les dice que no han hablado lo correcto acerca de él, como lo hizo Job. Aunque los amigos creían estar defendiendo la justicia de Dios al afirmar que el sufrimiento de Job debía ser causado por su pecado, Dios los reprende porque su comprensión de la justicia divina era limitada y equivocada. Ellos habían presentado una teología simple que no reflejaba la complejidad de la obra de Dios en el mundo. Dios les ordena ofrecer sacrificios por su pecado y le pide a Job que ore por ellos, para que él no los castigue por su insensatez. Este acto de pedir a Job que ore por sus amigos es significativo, ya que muestra que, a pesar de todo lo que Job sufrió por sus acusaciones, su corazón estaba dispuesto a interceder por ellos. Esto demuestra la restauración no solo de su relación con Dios, sino también con aquellos que lo criticaron injustamente. Job ora por sus amigos, y Dios acepta su oración, mostrando su misericordia tanto para Job como para los amigos. La restauración de Job. Después de que Job ora por sus amigos, Dios restaura su fortuna. El texto nos dice que Jehová quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42 versículo 10. Es importante notar que la restauración de Job no ocurre hasta después de que intercede por sus amigos, lo que subraya la importancia de la reconciliación y el perdón. Dios le devuelve a Job el doble de lo que había perdido. Job recibe nuevas riquezas, un rebaño más grande que el que tenía antes, y su familia y amigos regresan para consolarlo y bendecirlo. A pesar de su gran pérdida, Dios le da más de lo que tenía antes, una señal de que su sufrimiento no fue en vano. Job también tiene nuevos hijos. Dios le concede 7 hijos y 3 hijas, como antes, y el texto nos da un detalle interesante: las hijas de Job eran tan hermosas que no había mujeres tan bellas en toda la tierra. A diferencia de las costumbres de la época, Job también les dio herencia a sus hijas junto con sus hermanos, un gesto que demuestra el cambio en su vida y la bendición total que recibió. El texto termina diciendo que Job vivió otros 140 años después de su restauración, llegando a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. La vida de Job termina con una nota de paz, satisfacción y bendición. Clave de la restauración de Job. La restauración de Job no solo es física y material, sino también espiritual. Job no solo recupera lo que había perdido, sino que obtiene una nueva comprensión de Dios. Si bien Job nunca recibió una explicación detallada de por qué sufrió, su fe en Dios fue profundizada. Ahora comprendía que, aunque el sufrimiento a menudo está envuelto en misterio, Dios sigue siendo justo y digno de confianza. Otro aspecto importante es el acto de perdonar y orar por aquellos que lo acusaron falsamente. Job, en su dolor, podría haber guardado rencor contra sus amigos, pero en lugar de eso, oró por ellos y fue un canal de bendición en sus vidas. Este acto de perdón y reconciliación es clave para la restauración completa de Job. Finalmente, el mensaje central del capítulo 42 es que Dios siempre tiene un propósito mayor, aunque no lo entendamos en el momento. Dios no solo restauró a Job físicamente, sino que lo llevó a una relación más profunda con él. A través de su sufrimiento, Job aprendió una lección vital: no necesitamos entender todo lo que Dios hace para confiar en que Él tiene el control. El final del libro de Job nos enseña que, aunque el sufrimiento en esta vida es inevitable, Dios tiene el poder de restaurarnos y bendecirnos de maneras que no podemos imaginar. La historia de Job nos recuerda que, aunque no siempre sepamos el porqué de nuestras pruebas, Dios sigue siendo soberano y bueno. Señor, en este momento venimos ante ti con corazones agradecidos por la vida de Job y las lecciones que nos enseña. Gracias por recordarnos que, aunque pasemos por pruebas difíciles, tú siempre tienes un propósito más grande y un plan perfecto para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, incluso cuando no entendamos el porqué de nuestro sufrimiento. Que en los momentos de dolor y confusión, podamos mirar hacia ti con fe y esperanza, sabiendo que tú nunca nos abandonas.
Te pedimos que nos des la fortaleza para soportar las dificultades y la sabiduría para comprender que, aunque no veamos la solución inmediata, tú estás obrando en nuestras vidas. Así como restauraste a Job, creemos que también traerás restauración a nuestras vidas, sanando nuestras heridas y bendiciéndonos en formas que ni siquiera podemos imaginar. Enséñanos a perdonar a quienes nos han herido y a ser canales de tu bendición para los demás. Gracias, Dios, por tu amor incondicional, por estar siempre con nosotros y por llevarnos de la mano incluso en los momentos más oscuros. Confiamos en ti y en tu plan perfecto. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Job. Su vida nos enseña que, aunque pasemos por el dolor más profundo, siempre podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que Él nunca nos abandona. El sufrimiento no es el final de la historia, la restauración y la bendición están en camino cuando confiamos en el proceso de Dios. Si este video te ha inspirado o te ha ayudado a comprender mejor el propósito de Dios en medio de las dificultades, te invito a que lo compartas con amigos, familiares o cualquier persona que pueda estar pasando por un momento difícil. Copia este enlace y compártelo, porque todos necesitamos recordar que Dios está en control, incluso cuando no entendemos por qué nos suceden las cosas. Además, te animo a que te suscribas a nuestro canal para no perderte más contenido que fortalezca tu fe. Dale un me gusta a este video si te ha impactado, y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos encantaría que dejaras tus comentarios sobre qué temas te gustaría que abordemos en el próximo video. Y recuerda, cuanto más compartas este mensaje, más bendiciones recibirás. Dios usa a cada uno de nosotros como canales para su mensaje y puede ser la luz que alguien necesita en su momento de oscuridad. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.